Y aquí estamos felices de compartir con los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, quienes nos acompañan hoy en directo, porque estamos en directo a través de nuestra señal en Teleantioquia, su caso en casa. Tema del día, declaración del impuesto de renta. Nos acompaña el doctor Wilmar Alfredo Campo Balbín. Él es contador público, magíster en tributación, especialista además en revisoría fiscal y gestión tributaria, docente universitario a propósito, doctor Campo, aquí en la Facultad de Derecho, tanto docente como estudiante. Yasmín, es un placer. No, aquí estoy de estudiante, aquí hay unos compañeros que me acompañan, pero soy docente también en la maestría en tributación y en la especialización de impuestos de acá mismo de la Universidad de Medellín y hace pues bastante tiempo acompañándolos y un placer estar acá en la casa. Pues yo estoy feliz acá también de poder originar esta señal de hoy, emitir nuestro programa en directo desde la Universidad de Medellín para hablar de estos temas que por supuesto tienen todo que ver con nuestra vida diaria. Doctor Campo, ¿hasta cuándo van los plazos para presentar la declaración de renta de las personas naturales? Sí, Yasmín, estamos hablando que vamos hasta el 19 de octubre y según los plazos de ley. Por eso es muy importante que todavía hay muchos contribuyentes que están cumpliendo su responsabilidad. Ya muchos presentaron la declaración, pero otros todavía están indecisos, otros están atareados cumpliendo el deber que nos manda la ley. Hay tantas, pero tantas inquietudes por parte de la comunidad, pero hoy quiero darle la palabra a los estudiantes de la Facultad de Derecho, pero antes voy con otra pregunta más para que avancemos un poquito en el tema de declaración del impuesto de renta. Doctor Campo, una persona natural que tenga consignaciones bancarias por 140 millones de pesos las debe declarar como ingresos y pagar impuesto de renta por ese dinero consignado. No, para nada, Yasmín. Hay que tener presente que el artículo 594-3 del Estatuto define otros requisitos para ser declarante del impuesto de renta. En el evento en que la persona obtenga para el año 2016 un monto superior a 4.500 VT, que da algo cercano a la cifra que usted menciona, sí. Si supera ese tope lo hace declarante, lo cual no quiere decir que esto se convierta en un ingreso. Mucha gente, digamos, deviene en el error de considerar que una consignación equivale a un ingreso. Y muchas veces pues usted tiene una consignación porque le prestaron un dinero en el banco, porque alguien le pidió el favor que consignara en su cuenta, pero para nada. Tiene que tener en cuenta que el ingreso, fiscalmente hablando, tiene unas consideraciones particulares y hay que determinarlas para hallar allí la base gravable del impuesto. Claro que sí, hay que tener presente eso. Escucharon bien, si ustedes prestan, por ejemplo, su cuenta de ahorros para hacer una transferencia, le van a pagar a otra persona a través de su cuenta y supera algunos topes, ya podría convertirse en declarante del impuesto de renta. Hoy le damos la palabra a los estudiantes de Derecho de la Universidad de Medellín. ¿Cuál es tu nombre y tu pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Sara Valentina Puerta y la pregunta es, ¿se puede operar el fenómeno de la prescripción en las obligaciones derivadas de la tributación? Muy buena pregunta, Sara. Gracias por participar hoy acá en la sala de audiencias. Sara, gracias por tu inquietud. Es muy importante la figura de la prescripción en materia tributaria, contemplada en el artículo 632 del Estatuto Tributario. En un término de 5 años prescriben las obligaciones en materia tributaria. Pero hay que tener en cuenta, Sara, que en el proceso de fiscalización que adelanta la Autoridad Tributaria Nacional, por ejemplo la DIAN, con el solo hecho de emitir un mandamiento de pago interrumpe el término de la prescripción. Entonces muchos no se pueden llevar a la idea, Yasmín, de que no esperemos que esto va a prescribir, sí. Porque la autoridad tributaria, la DIAN, te emite un mandamiento de pago, interrumpe la suscripción, interrumpe la prescripción de términos inmediatamente y vuelve a iniciar el conteo del plazo. Ya saben entonces la importancia de este tema, los invito para que participen en redes sociales, quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en su caso en casa estamos hablando de la declaración del impuesto de renta y a esta hora también nos acompaña otro estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, desde donde hoy emitimos nuestro programa. ¿Cuál es tu nombre y tu pregunta? Muy buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Valenzuela, soy estudiante de 8º semestre de la Universidad de Medellín en Derecho. Con la nueva reforma tributaria tengo entendido que se introdujo el concepto de monotributo. Esto hay que entenderlo como un nuevo impuesto, ¿a qué tipo de personas va dirigido? Muy buena pregunta, gracias por estar hoy acá en la sala de audiencias, doctor Campo. El monotributo, del que tanto hemos hablado también, sí. Pero siempre van a existir inquietudes, por supuesto. Sí. Indudablemente, a ver, el Estatuto Tributario incluso fue adicionado con un nuevo libro, ¿sí? Se trata del libro séptimo, el monotributo, que consiste en buscar tributación en aquellos pequeños comerciantes que normalmente son los señores de la tienda de barrio, el peluquero, en fin. La ley quiso incorporar
al torrente tributario a este grupo de personas naturales. Y es voluntario. Es voluntario, de hecho habíamos hablado en algunos programas que se habían cerrado los plazos para adherirse al monotributo, después hubo otro decreto posterior que amplió dicho plazo y pues al ser voluntario la ley permite que la persona natural, porque tiene que ser persona natural, no caben allí personas jurídicas, que se inscriban en el monotributo, pues tengan la opción de liquidar un menor impuesto que al mismo tiempo, y eso es una de las bondades que vendió el gobierno cuando presentó el proyecto de ley que finalmente aprobó el Congreso del monotributo, tiene que ver con que la persona natural al mismo tiempo paga un pequeño valor de impuesto de renta, pero va a hacer una contribución a los beneficios económicos periódicos, es decir, va a poder adelantar algo del pago de su futura pensión sobre lo que paga a título de un valor global que incluye una parte de impuesto de renta, otra parte de monotributo, pero con unas consideraciones naturales obviamente establecidas en la ley de valores muy bajitos de ingresos, donde las personas que accedan al monotributo realmente serán pues pequeños comerciantes que no tienen nada que ver con grandes comerciantes. Muy bien, yo estoy Estamos feliz. hablando de las tiendas de barrio. Yo no sé usted, doctor Campo, hoy estoy en una clase, literalmente esta es una clase porque me encuentro en una facultad de Derecho, en la sala de audiencias de aquí de la Universidad de Medellín, estamos en directo y como le decía, me encuentro feliz de compartir con los estudiantes y antes de ir con más inquietudes de ellos, tengo otra pregunta y es acerca de los formularios. ¿Qué tipo de formularios deben utilizar las personas? Sí, Yasmín, hay que tener en cuenta que con la reforma tributaria, es decir, la ley 1819 del año anterior, se modificaron las condiciones en la forma de tributar de las personas naturales. Sin embargo, como ahorita estamos en los plazos para el vencimiento de la declaración del año fiscal 2016, ustedes lo saben, los estudiantes de Derecho que están acá, que la vigencia de la ley en el tiempo en materia de impuestos lo denomina así el artículo 338 de la Constitución, cuando modifica impuestos o alguno de los elementos de la obligación tributaria, pues esas modificaciones hacen que los cambios que propone la ley entren a regir en el periodo fiscal inmediatamente siguiente. De manera que cualquier cambio de los que produjo la ley 1819 empieza a ocurrir a partir del año 2017. Como estamos hablando del año 2016, entonces por tanto allí todavía existía la figura del IMAN y del IMAS y del sistema ordinario que tanto nos dio de qué hablar la ley 1607 del 2012. Recuerdo que en las aulas de clase, en las especializaciones, en la maestría, los estudiantes, ese era el coco de muchos estudiantes, hombre, ¿cómo calculo el IMAN, el IMAS, cómo comparo con el sistema ordinario y cómo entender esto? Y cuando dábamos los seminarios la gente también quedaba pues como un poquito inquieta con el tema. Y el tema duró 5 años o menos de 5, porque ya ahorita en diciembre dijo el gobierno a través de lo que aprobó el Congreso, no, eso ya no va. Pero las declaraciones que están presentando ahora del 2016 sí tienen que determinar el sistema ordinario o el IMAN. Cuando el impuesto a cargo sea mayor entre el ordinario y el IMAN, liquida el impuesto por el que sea mayor. Pero si la persona puede acceder al IMAS, que es un sistema especial de determinación del impuesto, en unas condiciones particulares, pues como tener unos ingresos no superiores a 2.800 VT o un patrimonio bruto que no supere las 12.000 VT, pues la persona podrá liquidar su impuesto por el IMAS, que significa pues ya un tratamiento exceptivo que lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Nuevamente les digo, o sea, de verdad que estoy feliz de estar hoy acá en la Universidad de Medellín compartiendo con los estudiantes y precisamente a esos televidentes que también están en sus casas y que participan con nosotros en redes sociales. Quiero saludarlos, un saludo especial a Eduard Jiménez que a esta hora nos reporta sintonía en Twitter y nos dice lo siguiente: excelente propuesta, televisión desde la academia, su caso en casa desde la U. Efectivamente, aquí estamos. Y trataremos también de estar en más facultades de Derecho, posiblemente en el municipio de Río Negro en el mes de octubre más o menos, para que estén muy pendientes. Y seguimos con más preguntas de los televidentes. ¿Cuál es tu nombre y tu inquietud? Buenas noches, mi nombre es Paula Duarte. Doctor Ocampo, ¿cómo está? Mi pregunta es muy simple. ¿Cuál es el monto en que me veo obligada a declarar la renta? ¿Y qué pasaría en caso de que yo no quiera, pues, o estando obligada a hacerlo, yo no lo haga? ¿Cuál sería la consecuencia? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sara, por participar. Doctor Campo. Para el año 2016, que es el que nos ocupa entonces en el materia de ingresos, por ejemplo, la ley definió un tope realmente muy bajito en el caso de las personas naturales que tienen la condición de empleados. Digo, usted tiene la posibilidad de declarar si su ingreso bruto supera las 1.400 VT del año 2016. ¿Qué es la VT? Recordemos que la VT es la unidad de valor tributario, que es la medida que se establece para tasar
el monto de los impuestos, de las sanciones, de las obligaciones en materia tributaria. Entonces 1.400 VT, si multiplicamos por el valor de la VT que estuvo vigente para el 2016, que fue 29.753 pesos, eso nos da algo así como 44 millones de pesos. Entonces, ¿qué significa? Que una persona que en promedio tenga un ingreso siquiera de 3.100.000 en adelante promedio, pues ya se hace obligado a declarar, siendo persona natural. Ahora, en cuanto a la determinación de la condición del ingreso, hay que tener en cuenta las condiciones fiscales, no como decíamos ahora que es que yo tuve un préstamo, me entró dinero al banco o que alguien me pagó algo, no, son lo que significa ingresos desde la vista fiscal. Así es, muy bien. Y, continuamos en perdón, directo. Y complementando la pregunta, si no declaras, ¿qué pasa? Hay un régimen sancionatorio bastante importante que pues de entrada yo te digo, lo mejor es cumplir a tiempo, porque el régimen sancionatorio colombiano es bastante oneroso. Es decir, tú puedes empezar diciendo que liquidas una sanción de extemporaneidad del 5, pero cuando ya la DIAN mediante de un emplazamiento para declararte te obliga a hacerlo o te invita, digamos, entre comillas, a hacerlo, ya esa sanción no es del 5 y no del 10. O si declaras mal, por ejemplo, tú corriges tu declaración porque te equivocaste y ya liquidas una sanción del 10%, pero si quien te dice que corrijas no eres tú sino la DIAN, ya no es el 10 sino el 20%. Y si hay una situación que dé lugar a un requerimiento especial, la DIAN en un requerimiento especial propone de entrada un 160%, que se puede bajar a un 40% o se puede bajar a un 80%, depende como quede el proceso administrativo tributario. Entonces es mejor pagar a tiempo, presentar a tiempo. Ahora, los intereses de mora que cobra la DIAN son los más altos que tiene el sistema financiero. Sí. Es preferible, si usted no tiene con qué pagar, pues use la tarjeta de crédito y pague el impuesto, porque el banco le cobra menos que lo que le cobra la DIAN. ¿Cierto? Es verdad. Doctor Campo, no es conveniente. Y precisamente por estos días me han preguntado mucho acerca de esas sanciones, o sea, ¿qué pasa si no declaramos renta? ¿Quiénes tenemos que declarar? Ahí tocamos un poquito el tema. Nosotros continuamos en directo desde la Universidad de Medellín, desde la sala de audiencias de la Facultad de Derecho. Quiero tocar otro tema que no lo hemos tocado en programas anteriores, doctor Campos, porque no nos ha quedado tiempo, siempre se queda por fuera, sí. Y es que hablamos de un beneficio de renta exenta el 25%. ¿Quiénes pueden acceder a ese beneficio? ¿Y qué tal se lo combinamos con el beneficio de los jueces y magistrados? Me parece muy bien. A veces se suele confundir y son dos cosas diferentes. Vamos a ser un poco breves entonces en la respuesta para que vamos con más estudiantes. Claro que sí. Adelante, doctor. Entonces hablemos un poquito de ese beneficio, claro, del 25%. La ley permite que las personas naturales que tengan la condición de empleados, y recordemos que en la reforma tributaria esa condición de empleados va más allá del que tiene un contrato de trabajo, tiene que ver con aquel que cumple las condiciones de ley para categorizarse como empleado, tiene una renta exenta del 25% una vez depurados sus otros beneficios, y eso es un ítem importante, aunque tiene un tope de 240 VT mensuales, eso al año viene a ser como 85 millones y algo, entonces hay que tener en cuenta eso. Para el 2010 magnífico, pero para el 2017 con las modificaciones con la reforma tributaria ya no podemos hablar de tan magnífico porque hay un tope superior del 40% ligado no solamente a ese 25 sino a los demás beneficios. Y los magistrados y los jueces tienen un beneficio de gastos de representación exentos que están contemplados en el numeral séptimo del artículo 206 del estatuto, donde son diferentes a las 25% que menciona el numeral 10 del mismo 206. Entonces, es importante que el juez o el magistrado pues tenga la prueba. ¿Cuál es la prueba? Pues el certificado de ingresos, ellos lo saben muy bien, que le reporta a la empresa si no hay prueba, si no se puede probar, no se puede solicitar el beneficio. Ahí es cuando yo digo, doctor Campo, mejor puntico en boca y no hablemos. Vamos con los, con los televidentes, que en este caso también están acá presentes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín y son los estudiantes. Le damos la palabra a ellos. ¿Quién nos acompaña ahora? ¿Cuál es tu nombre y tu pregunta? Buenas noches, mi nombre es Alejandro Gallego. Doctor, en un panorama de conflicto como tiene el país y una cantidad de desplazados que han dejado sus propiedades, ¿pueden estas personas eximirse frente al pago o exonerarse frente al pago del impuesto de renta por el patrimonio que representan los predios o los lotes abandonados por causas del conflicto o por desplazamiento, por decirlo así? Muy buena pregunta, Alejandro, gracias. Es un compañerito nuestro que precisamente es abogado. Alejandro, te voy a pedir un favor, y es que es momento de ir a pausa muy breve, solo un minutico, y después de la pausa volvemos con la respuesta de Alejandro y con más
inquietudes de los estudiantes de acá de la Universidad de Medellín y por supuesto de todos los televidentes que están navegando también con nosotros en nuestras redes sociales. Volvemos con el tema del día que tiene que ver con la declaración del impuesto de renta. Regresamos a Su Caso en Casa, gracias por continuar con nosotros. El tema del día, la declaración del impuesto de renta. Estamos emitiendo hoy nuestro programa en directo, por supuesto, desde la sala de audiencias de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, en compañía de estos estudiantes tan pilos que tienen la posibilidad de participar hoy directamente en este consultorio jurídico de Teleantioquia. Y a propósito del tema, los invito para que estén muy pendientes de estos datos, para recordar. La declaración de renta de las personas naturales equivale para efectos probatorios a una confesión. Por ello debe tener cuidado en incorporar en la misma información cierta y verificable. Las personas naturales clasificadas como empleados deben identificar el sistema de depuración de renta entre el sistema ordinario y el IMAN, tomar el mayor entre ellos y si accede al IMAS, en caso de que cumplan los requisitos, puede acceder a este, así sea inferior al calculado por el sistema ordinario o el IMAN. La declaración de renta por el IMAS quedará en firme a los 6 meses, tanto para los empleados como para los trabajadores por cuenta propia, siempre que la DIAN no tenga prueba sumaria de fraude mediante la utilización de documentos o información falsa en los conceptos de ingresos, aportes a la seguridad social, pagos catastróficos y pérdidas por calamidades u otros. Lo recibido por herencias y legados se declara como ganancia ocasional. Las personas naturales que sean colombianos y vivan en el exterior pueden ser declarantes del impuesto de renta en Colombia, si cumplen los requisitos de ley. Lo mismo que los extranjeros que vivan en Colombia deben presentar declaración de renta si cumplen los requisitos para ser declarante en Colombia. El régimen sancionatorio recae en casos como no presentación de la declaración debiendo hacerlo, o sea, los omisos, correcciones a las declaraciones, intereses moratorios, entre otros aspectos contemplados en las normas. Ahora sí vamos con la respuesta de Alejandro, doctor Campo. Claro que sí, Yasmín. Tendríamos que decir que solo en los últimos años el legislador se preocupó un poco de esta situación de violencia que ha venido padeciendo el país. Y entonces, si bien antes de esta medida del año 2010 se tenía la figura del agente oficioso, que era quien podría cumplir el deber de declarar por aquel que por circunstancias extremas, como la mencionada, no podía hacerlo, pues es claro que la ley permite en el caso particular de personas que son, digamos, forzadas a abandonar su territorio, que están secuestradas o que están en situaciones de extrema violencia y que por esa razón no pudieron cumplir con sus deberes como declarantes, entonces presentar, digamos, esa prueba. Una vez ocurrido pues la libertad, porque en muchos casos no ocurre, desafortunadamente, pero lo podría liberar de esa obligación. Y en ese sentido la ley permite un tratamiento exceptivo que considero yo muy extemporáneo, porque la norma realmente fue alrededor, creo que 2010 que salió, y antes no teníamos esa posibilidad. Teníamos la figura del agente oficioso, pero no estaba, digamos, ligado directamente a estos casos de violencia, de desplazamiento forzoso o de situaciones como secuestros. Hoy estamos en directo en la Universidad de Medellín, en la sala de audiencias de la Facultad de Derecho, y son los estudiantes precisamente quienes tienen la palabra, esos futuros abogados que hoy nos acompañan. ¿Cuál es tu nombre y tu pregunta? Buenas noches, mi nombre es Jefferson Bedoya y soy estudiante de 5º año de Derecho de esta facultad. Mi pregunta es la siguiente: ¿puede una persona obligada a declarar renta emplear alguna estrategia para reducir la cantidad de tributo que debe pagar? Cuando digo estrategia me refiero a una estrategia jurídica que no lo convierta en un evasor, y de ser así, ¿cuáles serían esas estrategias? Muchas gracias. Excelente pregunta, gracias por estar hoy acá, doctor Campo. Muy bien, sí, entramos en un tema bastante sensible, que es los conceptos de evasión o elusión fiscal. Normalmente la estrategia tributaria va enfocada al camino de la elusión fiscal, más no de la evasión. Cuando yo aplico una estrategia cualquiera que sea, pero contraria a la ley, contrariando las disposiciones legales vigentes, ya entro en el escenario de la evasión fiscal. Y la estrategia, pues, simplemente podríamos decir o resumirla en aprovechar los beneficios tributarios existentes, por ejemplo, hacer uso de los beneficios que otorga la ley, aplicar
la ley de acuerdo a condiciones que permitan minorar o reducir la base gravable. Decirte cuáles son esas estrategias es imposible en un programa como estos, porque te cuento que en los programas de especialización y maestría nos estamos preguntando todo el tiempo lo mismo y todo el tiempo cada circunstancia es diferente. Te podría poner un ejemplo. Una persona natural, por ejemplo, podría decir que aplica como estrategia el hecho de comprar vivienda para vivir en ella, porque el hecho de tener una vivienda y si lo hace, por ejemplo, a través de préstamo, un crédito hipotecario, pues tendría el beneficio, si hace el ahorro para el pago de la obligación, de ahorrar en cuentas AFC como una renta exenta, por ejemplo. Y los intereses que le paga la entidad financiera tiene la posibilidad de utilizarlas como deducción siempre que no supere el tope, por ejemplo, de las 1000 VTs anuales, en ese caso, perdón, de las 100 VTs mensuales, que son 1200 VT anuales, y en ese caso podría aplicar esa estrategia. O en el caso, por ejemplo, de los cónyuges, que tributariamente declaran por separado. Entonces pueden poner que uno de ellos adquiera ciertos beneficios y el otro adquiera otro tipo de beneficios dependiendo de su situación tributaria. Muy bien, seguimos con más inquietudes de los estudiantes. Hoy estamos en su caso en casa. Trajimos este consultorio jurídico de Teleantioquia a un verdadero consultorio jurídico, más bien sala de audiencias. Estamos en la Universidad de Medellín. ¿Cuál es tu nombre y tu pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Paulina Upegui y mi pregunta es, en varias ocasiones padres ponen a nombre de sus hijos varios inmuebles en aras de reducir su declaración de renta. Siendo estos hijos no cumplen con los indicadores que determinan que son empleados o trabajadores independientes, ¿estarían ellos obligados a declarar renta? Muy buena pregunta, Paulina. También gracias por participar hoy en su caso en casa y por acompañarnos, doctor Campo. ¿Qué pasa ahí? Hay que decir que los hijos se hacen también responsables en materia tributaria. Incluso recuerden ustedes que con la ley de infancia y adolescencia se cambió la concepción de los famosos menores adultos y simplemente hablamos de adolescentes, sí, ¿no es cierto? En el evento en que el adolescente reciba bienes radicados en su nombre, ese bien, en el caso que supere los topes de patrimonio, lo haría declarante. Ahora, la ley tributaria permite, creo que es el artículo 236 del estatuto, que los padres declaren los bienes de los hijos no emancipados. O sea, la ley tributaria habla de los hijos que todavía conservan la patria potestad de los padres. O sea, que los padres plenamente pueden justificar un incremento patrimonial por incurrir en su denuncio rentístico bienes de los hijos o viceversa. Los padres pueden poner en cabeza de los hijos bienes y ellos serían, en ese caso, objeto o sujetos pasivos más bien de la obligación tributaria, siempre y cuando cumplan las premisas de ley, en este caso que estamos hablando del tope de patrimonio. Entonces, es perfectamente válido, aunque hay otras figuras, ya que hablaban de estrategia tributaria, por constituir, por ejemplo, una figura similar a la persona natural. Entonces, ahí, por ejemplo, podría darse una figura diferente a los hijos para no afectar su torrente patrimonial y podría ser una estrategia aplicable que uno normalmente recomienda en planeación de patrimonio de familia. Hoy en su caso en casa, los estudiantes de Derecho de la Universidad de Medellín también tienen la palabra. ¿Quién nos acompaña y cuál es tu pregunta? Buenas noches, mi nombre es Sara Ceballos. Bueno, mi pregunta es como muy básica, ¿cierto? Para aquellas personas pues, que están obligadas a declarar renta, ¿yo siempre tengo que tener la ayuda de un contador o existe un formato que yo pueda llenar para declarar mi renta o en mi negocio, pues, o siempre tengo que acudir a un contador? Sara, es una pregunta muy básica, pero todos la tenemos realmente, doctor Campo. Pues hombre, yo digo una cosa, cuando yo estoy enfermo, yo no me voy donde el zapatero, no me voy donde el ingeniero, yo me voy donde el médico. Si yo me voy a divorciar, busco un abogado. Si yo necesito hacer una declaración de renta, pues lo más lógico es que busque un contador o alguien que sepa el tema. Para que alguien sepa el tema, o tiene que estudiar Derecho, o que tiene que estudiar Contaduría, o estudiar las dos cosas, ¿no es cierto? O de pronto tener tanta experiencia y experticia en el tema que pueda enfrentar todos los cambios normativos que suceden en un año tributario y poder decir, hombre, esta declaración cumple. Ahora, también es cierto, por ejemplo, la DIAN tiene el famoso programa de ayuda a renta, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con el concepto que se maneja allí,
porque la misma DIAN le dice, no nos hacemos responsables de la información que usted está suministrando, de los resultados que adquiera. Sí, y en internet usted poquito encuentra delicado. cantidad de formatos que le dicen, hágale que yo le hago la declaración de renta. La misma DIAN, la propaganda que pone es un señor que acabó de almorzar y le dio ahí por hacer la declaración mientras la esposa le sirvió un tinto. Le confieso algo, doctor Campo, yo no soy capaz de hacer la declaración de renta porque me parece también un poquito confusa. Entonces, lo que decía el doctor Campo, también es necesario tener la ayuda, pues, por supuesto, de una persona experta. Continuamos con este tema, declaración del impuesto de renta. Estamos en directo desde la Universidad de Medellín, como ustedes pueden ver en una sala de audiencias con participación de los estudiantes. Y tengo otra pregunta, ¿puede una persona natural comerciante, doctor Campo, con establecimiento de comercio o sin él, declarar como trabajador por cuenta propia? Pues hasta el año 2016 lo podía hacer, claro que sí. Recordemos que en la reforma tributaria del año pasado, la ley 1819 del 2016, elimina esta figura y el trabajador por cuenta propia que estuvo vigente hasta el año 2016, siempre y cuando establezca que puede desarrollar o desarrolló en el año fiscal cualquiera de las 16 actividades económicas que estableció la normativa fiscal y que cumple los requisitos. Además, recordemos, patrimonio líquido no superior a 12.000 VTs, porque muchos comerciantes de alto patrimonio se estaban yendo por esta figura, que la presión tributaria realmente era muy baja. Muy bien, vamos con más preguntas. Una última pregunta de otra estudiante. Gracias por acompañarnos. ¿Tu nombre cuál es y cuál es tu inquietud? Buenas tardes, mi nombre es Daniela Calderón y mi pregunta es la siguiente. Si yo como persona natural obligada a declarar renta contrato los servicios de un contador para que realice mi declaración y el contador consigna en la declaración información no verificable, o sea, información diferente a la que yo suministré, ¿tiene la DIAN algún mecanismo para iniciar ese tipo de reclamaciones en contra del contador, sabiendo que soy yo como persona natural quien tiene que asumir una sanción, por ejemplo, por corrección que es del, bueno, no sé, determinado porcentaje, o necesariamente me toca acudir a un proceso judicial por responsabilidad en contra del contador? Gracias. Excelente pregunta. Mire, muchos casos se han dado de iniciar ese tipo de responsabilidad, porque efectivamente el contador es un medio, es una persona que ayuda, pero la responsabilidad recae en el contribuyente. De manera que el contribuyente debe estar atento a que si va a buscar una asesoría, pues sea una persona experta o que tenga pues la suficiente idoneidad. Y obviamente, como sucede en la vida, en lo cotidiano, pues pueden haber situaciones de ese tipo que no solamente daría para una responsabilidad civil, incluso yo estaría pensando, y de hecho lo hacen, compulsan copia, por ejemplo, a la oficina que nos administra, a la Junta, al Consejo, a la Junta Central de Contadores, para que investigue a ese contador. Muy bien, doctor Campos, se nos acabó el tiempo, se fue rapidísimo. Yo feliz acá en la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Gracias a los estudiantes también por acompañarnos en esta sala de audiencias, gracias al decano de la facultad y saludo especial para más televidentes que nos reportan sintonía en nuestras redes sociales, Elkin Reyes, Felipe Hernández, entre otros. Gracias a ustedes también por acompañarnos, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Quédense con la programación de Teleantioquia. Chao.